11:10 de la mañana y qué fresco que está. Bueno, ya esta cortina nos anuncia que vamos a estar hablando con un actor que a mí me encanta y voy a hacer cholulo y ya nos estará escuchando. Ariel Staltari, bienvenido a Cluseta. Hola, buen Hola Ariel. día, Rubén Silvana, ¿todo bien? Bien, Bien, todo bien. bien, con frío. ¿Qué frío debe estar haciendo en Necochea? Imagino, Uf, vos que sos oriundo de Necochea. sí, seguramente debe haber escarcha De- en el pasto. Debe estar complicado ahí. Mm, Bueno, Ariel, totalmente. contanos un poco, bueno, ya te estuvimos stalkeando, ya la gente te conoce, todo, pero contanos un poco de dónde venís. Empezaste a estudiar actuación relativamente hace poco, en el año 2000. ¿Cómo fue Bueno, ya no esa? tampoco, son 22 Sí, años. 22 años, pero para mí Sí, el la Ya 2000. verdad, toda una vida, iba a 22 decir, años. 22 años es bastante. Pero es como que decir el 2000 es como que está ahí el 2000, es como que no está tan lejos. ¿Cómo fueron tus comienzos? Empezá por donde quieras. Bueno, sí, yo estudié teatro con Lito Cruz, Ujú. en el 2000 arranqué a estudiar con él y a los poquitos meses empecé a trabajar. Sí, Me quedé en un casting para hacer Ocupas, sí, uno de los protagonistas de esa serie tan maravillosa, que hoy sigue estando más vigente que nunca, que sí, venimos de un hermosísimo reestreno el año pasado en Netflix, sí. eh, con mucha repercusión. Y ahí arrancó mi camino, mi camino actoral. eh, de ahí empecé a hacer algunos otros trabajos, Sí. como Sol Negro, Sí. recuerdo una hermosa producción también ahí de Ideas del Surco, con la llegada de Ortega a la estructura de ideas. Sí. Ujú. Eh, y bueno, nada, después los baches famosos que sufren los actores y Claro. las actrices hicieron que también me replanteara un montón de cosas, que pudiera entender también un poco la dinámica de Ujú. cómo es este camino. Claro, que Y nada es lineal, finalmente, ¿no? sí, es verdaderamente es como una montaña rusa. Hay Sí. momentos muy lindos, muy altos, donde hay trabajo y tenés continuidad. Hay otros momentos donde bueno, caes en una meseta, en donde tenés que armarte de paciencia y también empezar a generarte tus propios proyectos, tus propias cosas y moverte y estar activo. Y ahí es donde empezó a aparecer el guionista, en donde empezó a aparecer el docente de teatro. Claro. Entonces hoy siento que soy un artista mucho más integral que en ese momento, en donde estoy apoyado en 3 pilares fundamentales, que es el de la actuación, la docencia y la escritura, que hacen que hoy pueda decir, bueno, estar como siempre atendiendo alguna de esas de esos Y de vértices, ¿no? repente que Siempre estoy en algún lugar. te pegaba mal, de repente estar cuando caías en esa meseta o... Sí, por supuesto, Sí, ¿no? porque me, yo venía de un momento de mi vida bastante complicado antes de hacer Ocupas. Entonces Ocupas para mí fue algo maravilloso, no solamente por lo que es como ficción o como ya programa de culto Sí, o como obra de arte, ¿no? sí, Más allá de eso, me hizo bien a mí en mi vida personal. Para mí fue un salvavidas, fue algo espectacular. claro. Y entonces entendí que era lo que yo tenía que hacer, actuar, y ya lo sentía en el estudio de Lito Cruz, sin haber llegado a Ocupas todavía. Claro. Sentía que bueno, finalmente había dado en el clavo, que si bien era chico, cuando tenía 25 años, todavía no sabía cómo encarar la Claro. vida, a qué me iba a dedicar. Y la verdad que cuando entré al estudio de Lito Cruz me di cuenta que era por ahí. Sí, Entonces me ponía pero tan feliz trabajar, y más allá de lo económico, sí, digo, sí, sí. feliz por estar componiendo un personaje, por estar jugando, que después me malacostumbré y pensé que iba a ser así siempre, en ese Claro, momento, ¿no? Que arrancaba. claro. Y bueno,
inmediatamente me di cuenta que no. eso era lo contrario, o sea que no era normal que yo empezara protagonizando o haciendo algo tan importante, Claro. y que se debía empezar desde abajo y jugarla y estar en el barro y aprender y darte la cabeza contra la pared y bueno, y todos esos momentos obviamente que llevan a un lugar de incertidumbre, de tristeza, porque decís, bueno, entonces, ¿cómo es esto? O también empieza a pasar que te empiezan a llamar, pero para otros proyectos y donde ya no tenés por ahí en ese momento esa importancia que tuviste en ese rol protagónico y te empiezan a llamar para un bolo, para una participación. Entonces no entendía muy bien que ese era el camino correcto el que me estaba sucediendo a partir de empezar a hacer esas intervenciones en proyectos posteriores a Ocupas. Bueno, todo ese tiempo me sirvió para madurar y entender la dinámica de este juego y para que también aparecieran estas otras dos vocaciones hermosas como son la docencia y la escritura, y que a la vez fortalecieran a ese actor. Entonces hoy la verdad que estoy muy feliz de haber encontrado estos tres caminos que me nutren y se retroalimentan entre sí todo el tiempo. Ariel, en algún momento los profesores de teatro decían, no, te tenés que preparar, y una vez que estés preparado tenés que empezar a hacer casting. ¿Cómo fue Lito Cruz cuando se entera, o cómo llega, mejor dicho, la propuesta para que vos seas uno de los 4 protagonistas de Ocupas? ¿Tuviste esa...? Sí. Eso es un poco como, viste que siempre te dicen, no, bueno, tengo que estar preparado para ser padre, todavía no, o tengo que estar preparado para tal cosa. Nunca estás preparado en realidad para hacer nada. Siempre creo que te empezás a preparar cuando te lanzás al abismo y empezás a surfear la ola, ¿no? Porque ahí es cuando uno aprende de verdad, cuando uno va logrando esa madurez, uno va descubriendo secretos y cuestiones que solo te lo da el estar trabajando o el estar haciendo, más allá del estar estudiando. Hay gente que estudia y sabe un montón y se preparan y hacen cursos acá, allá, y tienen como 20 años de estudios de esto, de lo otro, y después le dicen acción y la cosa cambia. Panic attack. Y después vi gente, porque lo vi yo, y después vi gente que no tenía mucho estudio, mucha preparación, y sin embargo cuando les decían acción se comían la cancha. Entonces es relativo. Sí, uno tiene que tener una preparación, un conocimiento, tiene que saber que uno tiene herramientas al alcance de la mano, pero después hay que hacer. Por eso yo en mi escuela siempre a mis alumnas y a mis alumnos les digo, váyanse rápido de acá. Yo soy como todo lo contrario a lo que se hacía, o por ejemplo se estilaba en algún momento, donde estabas tantos años estudiando teatro. Nosotros con 3 años de estructura ya los mandamos a la pista y les dejamos ahí como un caminito para que empiecen a hacer su propia experiencia. ¿Y tus personajes? Sí. No, te iba a preguntar que tus personajes son un poco como vos, me parece, ¿no? De que vienen del empedrado, conocen la calle, se nutren de un montón de información. ¿A qué personaje te haces referencia? Porque, a ver, el personaje del marginal no sé si tiene mucho que ver con él. Claro, no, ahí no. Pero de repente sobrevivir en la cárcel es jodido y tenés que imponerte. Pero como que, no sé, porque un gallo para Esculapio también, como que tenías un personaje de que te nutrís de un montón de información de la vida y no de los libros, y lo llevas al plano de la vida, diría. ¿Es un poco así o nada que ver? Yo pienso que todos los personajes que uno hace en la vida tienen mucho de uno. Claro. Porque sos vos el que está poniéndole el cuerpo, regalándole tu cara, tu voz y tus emociones y tu psicología. Lo que pasa es que después vos tenés que escarbar y tenés que investigar y tenés que dar en el clavo del canal específico de ese personaje, en la particularidad de ese personaje, que empieza a alejarse muchas veces de lo que haces vos en tu vida. Si ese personaje desayuna con cocaína, tal vez vos no desayunes con cocaína, tal vez te tomes un mate. Si ese personaje tal vez mate,
quizás vos no puedas matar a una hormiga, pero tengas que aprender a sentir esa sensación de querer matar a alguien. Claro. Y así con respecto a cada personaje que te toque interpretar, como me ha tocado también personajes que no trascienden porque los haces en teatro, entonces me tocó hacer Florencio Sánchez o Dylan Thomas, o estar en el San Martín o en el CCC y hacer unipersonales de una autora como Marulla Vilalta, que es una autora mexicana, la vida de un escritor. Bueno, te vas metiendo en esas capas y en esas fibras íntimas, Sí. en esas emocionalidades, en esas psicologías que son totalmente diferentes a vos, muchas de ellas, otras están cercanas, y todas ellas a la vez tienen una textura que sale de tu piel y de tu cuerpo y de tu voz. Entonces eso es inevitable, por más que este personaje mire diferente, camine diferente, piense diferente, lo estás haciendo vos, entonces siempre hay un punto de contacto con vos. Claro. Y a mí particularmente lo que más me gusta es componer. Y si bien pareciera ser que en lo que respecta a series, que es lo que más me ha tocado trabajar a mí, pareciera ser que son todos los personajes más o menos iguales, son bastante diferentes y bastante opuestos el uno del otro. Y me pasó, gracias a Dios, con el reestreno de Ocupas el año pasado en Netflix, que al siguiente año se estrenó El Marginal, temporada 4 y 5 en la misma plataforma, entonces gente que me descubría en Ocupas me veía inmediatamente en El Marginal y me decían, che, loco, qué loco, porque acaso es un desfachatado, un fresco, un rolinga, un atrevido, un canchero, pero inocente a la vez y como alguien más naif, si se quiere, y de repente, loco, qué densidad, qué oscuridad que tiene este bardo del Marginal un personaje amor místico, oculto, un personaje místico, un personaje místico y con este amor que era la historia de amor que tenía con uno de los guardias de cárcel, ¿no? Guardia de cárcel. Sí, y bueno, ahí por ejemplo pareciera ser que todo es igual y sin embargo están parados en veredas opuestas, lo mismo con Loquillo o con De un gallo para Esculapio, que habla más que nada de esa falta de contención y de amor de un padre hacia un hijo, más allá de los ámbitos que se muevan, ¿no? Porque hay una escena con Beto Brandoni en donde él me viene a decir que se va y yo le estoy comunicando que me voy a entregar, que me voy a entregar a la policía, que es una charla que tranquilamente pueden tenerla un padre y un hijo médico, un padre y un hijo comerciante. Digo, es una charla en donde se toca una fibra, en donde genera empatía con cualquier profesión. Entonces, digo, lo bueno son las profundidades de los personajes, más allá de lo que hagan o a lo que se dediquen. Entonces, esas cosas están buenas, o por ejemplo en el puntero que hice a Luis Caldas, y era un pibito, un tipo muy básico, de un techo muy bajo, en donde mendigaba amor y no tenía problema hasta ni siquiera de que enterarse que su mujer estaba con otra persona con tal de que él recibiera un poquitito de cariño y volver a su casa. Un tipo que tenía problemas con el alcohol y muy humilde, un laburante, incapaz de matar a nadie o de hacer ninguna locura. Entonces a la vez ahí tenés que entender la sensibilidad de una persona humilde. Bueno, nada, entonces eso es hermoso, porque vos te vas metiendo, vas escarbando y vas encontrando un montón de facetas y de matices que son bastante diferentes a los otros personajes que te tocaron interpretar, pero que a la vez parecieran ser que están dentro de una misma fauna, ¿no? Por así decirlo. Claro. Ariel, pero es interesante eso, ¿no? ¿Qué te gusta más? Trabajaste mucho en series, también mucho en películas. Hace poquito se estrenó en Netflix Pipa, la última de Luciana Lopilato, donde haces un policía corrupto. Es un policial, es un género que que no hemos transitado tanto, pero vos, ¿dónde te sentís más cómodo? Todos hasta ahora nos han dicho y nos gusta actuar, entonces actuamos y todo está bueno. En tu caso, ¿cómo sería el tema?
Sí, de cine no hice tanto, pero sí es verdad, recientemente se estrenó Pipa y estoy contento también ahí porque también es composición, es un comisario, y tuve que aprender a modificar mi dicción, es un comisario salteño, pero a la vez tiene todo esto que vos dijiste, esa idiosincrasia de un comisario que empieza a cubrir a diferentes personas poderosas del lugar donde están y bueno, y la resolución de un crimen, etcétera. Exacto. Y a mí, si me preguntás qué me gusta hacer más, a mí me gusta divertirme y jugar, y actuar es divertirte y jugar, y en cualquier ámbito que sea, obviamente vas a estar feliz si es que te convocan para eso. Pero particularmente me gusta el cine, me apasiona, me encanta, tiene como otros tiempos. El teatro es hermoso también porque es más de uno, ¿no? Es más del actor. A vos te dirigen, pero después las funciones son tuyas y ya no hay nadie más que te pueda salvar. Te tenés que salvar vos y tu equipo, tu elenco, claro. ¿no? O sea, tus compañeros de elenco. Uh-huh. Y es un ritual y una mística ir al teatro. Está genial, es hermoso. Pero a la vez también te quita un montón de tiempo para con los tuyos, tu familia, irte de casa, bueno, provoca otras cuestiones, ¿no? Claro. Que cuando tenés familia y querés ser un padre presente, una pareja presente, a veces se complica. Con el cine, con las series también pasa que te bajen, no estás, que muchas horas. Se genera esa ausencia, pero tenés otros tiempos también de elaboración de personaje, de composición. A mí me gusta mucho lo que es hacer series o cine, que es prácticamente lo mismo hoy en día, ¿no? Sí. Hoy hacer una serie es lo mismo que hacer cine, porque tiene el mismo abordaje y cada capítulo es un largometraje. Claro. Si bien completa más el director, porque el director después en una isla de edición decide que va, que no va, entonces empieza a ser más de ellos, pero a mí me encanta, verdaderamente que si me preguntás, para elegir, elijo el cine. ¿Y Ariel, además estás escribiendo? Sí, bueno, Un gallo para Esculapio justamente fue lo que me metió en este mundo, ¿no? Mirá. Más precisamente Estañaro, ¿no? Estañaro fue quien me introdujo al mundo del guión, fue quien me dio la posibilidad de escribir junto a él bueno, entre nosotros pudimos llevar a cabo esta historia maravillosa de que tiene 2 temporadas, que es Un gallo para Esculapio y que también provocó algo importante en el público. Y bueno, y cada vez que puedo despunto el vicio, sigo trabajando con él en este momento, después acabo de terminar también una obra de teatro, de escribirla, estoy con otros proyectos de escritura, tengo mi escuela de actuación. El año pasado fue un año que trabajé casi todo el año como actor, porque hice las 2 temporadas del Marginal, la 4 y la 5, y después que terminé las 2 temporadas me subí también a este hermoso proyecto que fue Pipa, viajando hacia el norte, muchos viajes al norte y recorrer también el país, que es maravilloso. Y entonces este año es un poco más de docencia y de escritura. Bien. Entonces por eso vuelvo a la pregunta del principio, ¿no? Cuando sos solo actor, lo único que tenés que hacer es esperar, ¿no? Da esa sensación. Tal cual. Cuando tenés estos otros caminos que se abren, como el de la docencia o la escritura, te las podés ir arreglando también con esos otros caminos que también te siguen apasionando, porque para mí dar clases es ir a aprender yo antes que aprendan mis alumnos y alumnas, ¿no? Yo dando clases empiezo a entender o empiezo a comprender y a adquirir conocimientos que no tenía antes de dar clases, entonces fortalece mi actor, y cuando escribís es apasionante porque enfrentás una hoja en blanco y de repente ves que hay personajes que cobran vida y que tienen toda una textura y generás un universo y creás un universo que antes no estaba.
es maravilloso. Sí, sí, sí. Seguro. Ariel, me estuve escuchando algunas entrevistas tuyas en donde decías que vos de chico por lo menos no tenías esto, viste que siempre dicen, ¿qué querés ser? Actor. De chico a vos no te pasaba esto, de hecho creo que tocabas la batería, bueno, Sí. te dedicabas a otra cosa, como que no tenías muy en claro lo que querías. ¿Cuáles fueron tus referentes en la actuación? Sí, es verdad. Nunca tuve esa certeza de que iba a ser actor. Ah, De adolescente, yo de muy chiquito, 16, 17 años, empecé tocando la batería con un grupo de amigos. Sí. Armamos una banda y mi ilusión era ser rockero, ¿no? claro. De hecho, soy medio rockero en mi vida. Sí. Después, cuando miraba la tele o el cine, y sí, fantaseaba en esos momentos, como diciendo, uy, qué bueno sería estar ahí, pero nunca pensándolo como algo serio y de laburo, ¿no? Sí, Fantaseaba como puede fantasear cualquiera. Después las cosas de la vida y del destino me despertaron que yo sí tuviera ganas de arrancar a estudiar teatro, y ahí me puse en ese camino, y ni bien me coloqué en ese camino, las cosas se dieron. O sea Claro. que lo mío fue, tuve bastante suerte en ese sentido. Sí, sí, sí. Y mis referentes en aquel momento eran justamente Lito Cruz, Miguel Ángel Solá. Claro. Veía digo, para afuera, ¿no? De Niro, Pacino, Marlon Brando. Bueno, uno veía esas cosas y los veía a ellos, decía, qué lindo, qué bueno, mirá qué grosos. Sí, sí. Bueno, después tuve la suerte de conocer tanto a Solá como a Lito. De Lito fui compañero de elenco también. Y bueno, y después los referentes siempre están ahí, y uno ve tal película o tal personaje y decís, qué buena composición, qué bien lo que hizo acá, cómo me gustaría a mí que me den esa posibilidad también, ¿no? Porque yo creo que un actor, una actriz con oportunidades, con un buen guión y una buena dirección, puede llegar a lograr cosas muy lindas, porque a veces pareciera ser que todo lo de afuera es mejor que acá, o que un actor de otro país es más importante que uno de acá, y yo creo que acá hay actores y actrices re grosos y re grosas, y directores también que son grosos y grosas. Entonces solo es tener los tiempos y los recursos que tiene esa industria, ¿no? Sí, sí, o que sí, tenía en otros tiempos. Hoy las plataformas, con la llegada de las plataformas, digamos que se está empezando a generar ese tipo de contenido también, ¿no? Con ese tipo de paciencia. Sí, re. ¿Y con quién te gustaría, de repente, o qué te falta, o con quién te gustaría actuar? Yo iba a hacer una pregunta como que, che, ¿qué preferís? ¿Ir a tocar con los Rolling Stones la batería o ir a actuar con Al Pacino? Esa iba a ser la pregunta, en realidad. Y si me preguntás hoy, no lo dudo ni un segundo, me voy a tocar con los Rolling. Pensé que iba a decir, no lo dudo ni un segundo, me voy con Al Pacino. No. A tocar con los Rolling. No, ni un segundo. No. Hoy me voy a tocar con ellos, que hay que aprovecharlos, que todavía siguen ahí. Bueno, y justo pobre Charlie dejó el lugar vacío, así que... Te vas de baterista. Con los Rolling. Sí. Pero mirá que hay que aguantar esa gira. ¿Te la aguantás o no? Y, viste, ellos tienen algo mágico, no sé qué carajo, ¿no? Porque siguen ahí, siguen rockeándola, los re admiro. Y la siguen rompiendo. No, y además lo que trasciende las edades, ¿no? Las generaciones, va trascendiendo impresionante. Son esas bandas que la siguen toda la familia. Sí, es maravilloso. ¿Los fuiste a ver acá? Sí. Sí, los fui a ver un par de veces, y he llevado en la última visita, en el Estadio Único de La Plata, he llevado a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, y fue hermoso, sí, estuvo muy bueno, porque en realidad yo me empecé a hacer un poco más fana de ellos después de haber hecho Ocupas, ¿no? Hasta Ocupas yo los admiraba, porque quien tocaba conmigo en la banda que teníamos, esa banda de barrio, era recontra fanático, y me bajó mucha línea de los Stones, me enseñó mucho, me educó mucho en toda su cultura, en el nacimiento de la banda, los procesos
tanto, y inclusive me ha llevado a lugares a bailar o a rockear en donde veía gente aleteando y yo no entendía bien qué hacían, Sí. sin saber que de una u otra forma él me estaba preparando para el gran papel de mi vida, que iba a ser Walter, el de Ocupa. Qué Sí. grande. Entonces yo pude poner todo en función de mi personaje gracias a lo que había aprendido al lado de mi amigo y de mi compañero de banda, ¿no? De rock. El Y a partir de aleteo. que El aleteo y Sí. la frase esa, ¿quién es el más poronga de este conventillo de mierda? Quedó en la historia y en generaciones, Sí. te digo, porque mi sobrino Sí, tiene sí, sí. 18 años y vieron Ocupas ahora y te tiran esa o Sí. te tiran un sticker. Sí, 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 nos Te- convertimos en meme de lo que se le pueda ocurrir y no cobramos un mango, dicho sea de paso, pero bueno, estamos en los teléfonos de todos los argentinos. En memes eh, involuntarios. y me pareció bárbaro eso, ¿no? Cómo entendí que la vida me había preparado para ese gran personaje de mi vida, que hoy, 22 años después, aunque vos digas que no es nada, Sí. que a 20 años no es nada, que febril la mirada, sigue trascendiendo y a nuevas generaciones, y todo eso me hizo que me enamorara mucho de los Claro. De los Stones. Rolling, claro, claro. Y entonces cada vez que puedo los idolatro, los voy a ver o los escucho y ya está, Ariel, son parte de mi vida. la última para no sacarte más tiempo. Si hay alguien que nunca vio nada tuyo de lo que hiciste, ¿cuál Sí. le recomendás? ¿Qué personaje, qué historia le recomendás para que sepan algo de vos o de cómo actuás? Y por ahí te digo algo de teatro, pero no lo van a poder encontrar tan fácilmente, pero sí hacía un hermoso trabajo en Sánchez Boulevard, dirigido por Eva Lac, en el Centro Cultural de la Cooperación, frente al San Martín, interpretando al mismísimo Florencio Sánchez, escribiendo su obra Los Muertos y después convirtiéndome en uno de esos personajes también. Entonces tenía como un ida y vuelta entre el personaje de la obra y Florencio Sánchez, que era hermoso, Qué bueno. maravilloso, lo disfruté muchísimo. Fue una de las mejores cosas que siento que hice en mi vida. Y siempre el que está por venir, ¿no? Siempre el que está por venir va a ser el mejor. Y si no, le digo que bueno, que recorran un poco y que se miren un poquito de cada serie. ¿Para qué voy a elegir una? Totalmente. Sería injusto conmigo mismo. Totalmente. Ok. Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Y nada, te esperamos un día en el estudio, así Desayunamos, ahí está. y tomamos algo. Sos docente de teatro, ¿dónde estás por si te quieren eso sí. googlear o bueno, comunicarse con vos para estudiar con vos? Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Martínez, en zona norte. Bien. Estamos... Está en una esquina, no ¿verdad? solo yo, sí, en una esquina, Aristóbulo de Valle y Arenales. Bien. Y somos un equipo de trabajo hermoso, maravilloso, y siempre los convocamos y los invitamos no solo con una meta artística, sino con una meta de resiliencia, de romper estructuras, de tratar de ser felices, de jugar, de divertirnos, de que el arte esté puesto siempre en función de mejorar una vida, que es lo que más me interesa también. Un poco es la excusa, el arte para poder mejorar nuestras vidas, curar nuestras heridas. Impresionante. Tal cual. Muchísimas gracias, Ariel, por tu tiempo. Un beso Bueno, enorme. Beso gracias grande. a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Chau. Chau, chau. Hasta luego.